El problema del conocimiento es el constructo de la metodología que permite acceder a y validar el conocimiento y teorías más representativas como de su origen o fundamentos del conocimiento. En la antigüedad tenían dudas sobre el conocimiento si era realidad o ser, ya que le dejaban un interrogatorio en ese tiempo. Ahora en la actualidad es más conocida como realidad y tanto como el yo, objeto y método. Introduce el problema del conocimiento como una disciplina científica. Gregory Krimorsky utilizó el método científico para obtener y justificar el conocimiento científico para verificar. El método de descarte permite verificar si es verdadero o falso un criterio, como evidencia de experiencia intelectiva o mental. La observación recorta el problema y se somete en un proceso de verificación, siendo conocido como un método científico de hipótesis deductivo. También es considerado como una corriente filosófica científica que recolecta datos e interpreta. El racionalismo de Descartes. Descartes hace referencia del yo pienso o de la razón humana que reflexiona del conocimiento de lo que se conoce, inaugurando del sujeto conoce o el objeto conoce, haciendo dudar de todos excepto de lo que esté pensando. Empirismo de Looker. John Locke quería estudiar la vida mental de las personas, por eso desarrolló su teoría empirista, que es de la experiencia, para basarse de su origen del conocimiento de realidad sensible. El problema del conocimiento de Kant. Kant quería detectar el problema que podría llevar al conocimiento, que lo llevó a un sujeto y a objeto, la epistemología e historia de la ciencia. Gaston Bachera estudia la historia de la ciencia, abriendo un nuevo campo de la filosofía, estudiando teorías de conocimiento epistemológico y científicos, promulgando así el movimiento dialéctico que consiste en destruir y construir el conocimiento, promulgando así principios iniciales. La historia de la ciencia es el análisis de la disciplina que se genera panorámicamente del pensamiento. Platón explica el concepto de la ciencia que es absoluta y capta fenómenos e ideas siendo tomado posesión en el objeto. Aristóteles. Aristóteles considera necesario el conocimiento individual y universal, queriendo saber más sobre el mundo que el alma. La ciencia en la Edad Media. En esos tiempos querían transmitir la concepción clásica. Su objetivo era recuperar o imitar el pasado. San Agustín sostiene que debe alejarse a las apariencias sensibles y buscar lo que es inteligible, siendo ideas espirituales. La ciencia moderna. En esa época se modifica la concepción del hombre y la naturaleza, modificando radicalmente el concepto, como fuerza, movimiento, espacio y tiempo, que fueron abordadas por Bohr, transcribiendo la continuación de la ciencia moderna. Gregory Krimorsky afirmó que la ciencia es esencial en la metodología cognoscitiva y en la realidad. Nicolás Copérnico cambia radicalmente la concepción del universo. Descartes mejora el proceso metodológico en la investigación. Los experimentos de Galileo responden a la concepción de la observación en covalidar o descartar hipótesis, haciendo conocer el espacio físico mediante geometría euclidiana. Isaac Newton reúne nuevos conocimientos físicos, como las leyes de movimiento y las leyes de la caída de cuerpos, junto con las matemáticas en cálculo infinitesimal. La ciencia contemporánea, una nueva revolución epistemológica, invariar varias leyes y nuevos conocimientos científicos se generan, permitiendo grandes avances y progreso en la humanidad. El giro lingüístico, conjunto de representaciones y de problemas reflejado en distintas teorías, originando validez en el conocimiento. La psicología y su historia. Está conformada por varias disciplinas científicas, filosóficas e independientes, generando un laboratorio experimental de la psicología por Leipzig, aportando así el pensamiento y el entendimiento. Kurt Denzinger postuló el crecimiento de la psicología como un campo legítimo de disciplina. Edwin G. Baldwin estudió esta disciplina psicológica experimental, social o niños, como una fomentación mental. Bohm establece un mundo de la ciencia. Denzinger comenta que hay dos maneras de concebir la historia, las cuales son la historia crónica y la historia crítica, haciendo distinguir problemas específicos o dentro de la ópera. Hugo Besetti
comenta que la línea presente es un orden temático hacia el pasado. Unidad contra muerte. Carl Jung sostiene que la conducta implica psicología experimental, clínica social y psicoanálisis. Unidad contra crisis. La psicología necesita construir una visión armónica y coherente y única que se puede manifestar. El origen del término de la psicología. La psicología, en significado etimológico, es el estudio o la ciencia del alma, que es básicamente como el estudio basado en metafísica, la lógica y física. Se utilizó por primera vez por Rudolf Roger en 1590 y luego Christian Wolff por psicología empírica y psicología racional. Construcción teórica para la historia de la psicología. Foucault describe a la psicología como características concepcionales que puede ser el descubrimiento del sentido, valorando los principios científicos a la validación en métodos y modelos naturales, como el método físico-químico, modelo orgánico y modelo de la evolución, partiendo de una concepción del hombre en ideas del sentido. Pierre Janet comenta que la conducta es un reflejo de un estímulo interno o externo que puede estar relacionado con la persona, siendo parte como feedback. Carl Jung sistematiza discontinuación de organización en tres grandes rúbricos en la psicología, como ciencia natural, ciencia subjetiva y ciencia de reacción y comportamiento. Bessenit delinea tres líneas de la construcción en la disciplina de pensamiento e investigación de la psicología: la psicofísica y su derivación en la psicología experimental, el evolucionismo y sus efectos sobre la psicología comparada evolutiva, la psicopatología y su concepción en la clínica, la hipnosis y la psicoterapia. Rose elabora tres grandes construcciones de la psicología basada en la conciencia, conducta e inconsciente, siendo fundamentales en la psicología.